Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, entonces vamos a empezar. Déjame. Primero de todo, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia hoy con nosotros en este evento. Vamos a empezar hoy un poco hablando respecto de la optimización de sus entornos de Kubernetes con Carpenter. ¿Cuántas personas acá conocen Carpenter? Erga su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pocas personas, ¿sí? Después yo voy a preguntar nuevamente el fin de la sesión y quiero todas las manos erguidas, ¿sí? Perfecto. ¿Ya tiene algún proyecto con implementando o están estudiando? ¿Cómo están? Proyectos, perfecto. Entonces hoy vamos a hablar un poco más al respecto de cómo usted puede hacer esto en su entorno productivo y cuáles son las ventajas que usted puede tener en sus entornos, ¿sí? Pero antes de empezar, yo voy a presentar. Yo soy Bruno López, un arquitecto de contenedores. Trabajo en Brasil, pero ayudo a nuestros clientes en toda América Latina, ¿sí? En todos los países de la América Latina. Y soy un especializado en contenedores, específicamente en Kubernetes para Amazon Web Service, ¿sí? Entonces trabajo ayudando a nuestros clientes, pero también soy un participante activo de la comunidad, entrenador y otros más. Entonces, compartir conocimiento es algo que me encanta mucho, ¿sí? Entonces, si después quieren conectar con LinkedIn o otro, estoy acá disponible para ayudarles. Yo también estoy con mi amiga ahora. Yo soy Edmar Cardoso, también soy un brasileño. Tengo que cambiar así. ¿Sí que? Soy Edmar Cardoso, soy un brasileño también. Trabajo para AWS hace 4 años y soy responsable por toda parte de entrega de proyectos muy focados en infraestructura en nube. Esta es mi primera vez en Lima, es también mi primera vez como un speaker de este evento de comunidad. Soy muy feliz por estar acá. Gracias, Edmar, por su partnership, por su parcería. Perfecto. Muy interesante porque nosotros, un fato interesante, nosotros hablamos de esta misma charla en Casa de Guadalajara y Casa de Costa Rica también. Entonces, nuestro enfoque acá es traer la mensaje de Carpenter Open Source, la herramienta Open Source, sí. Ahora estoy como Bruno, no estoy como empleado de Amazon, estoy como Bruno trayendo la mensaje de Carpenter para toda nuestra comunidad, ¿sí? Porque eres algo open source, ¿sí? Sí. Acá, sim. Bem, vamos empezar. Neste momento, como nós podíamos responder ao aumento da utilização de carga em nosso ambiente Kubernetes? Como podemos garantir que todas as aplicações poderão ser executadas com respostas corretas para suas necessidades de computos? Bem, temos duas abordagens, não? Uma que se foca na necessidade de escalar a aplicação, e para isto temos a que se faz o escalado da parte do data plane, toda a parte de nodes e computos. Bem, a primeira estratégia que se tem é a estratégia de se escalar os pods que se necessitam de mais capacidade, utilizando HPA, que é um crescimento dos pods dentro do mesmo node. Sempre há necessidade de se utilizar as métricas mais conhecidas, né, as métricas comuns, e para isto tem a necessidade de ter o métrica serve para prover essas métricas. Outra possibilidade é utilizar a VPA, a Vertical Pod Scaler, para que através também de métricas comuns, né, se pode crescer a capacidade computacional do pod, de onde as aplicações estão rodando. Não se cria novos pods, mas sim se aumenta a sua capacidade computacional. E
outra estratégia que se tem é assim, se tinha necessidade de utilizar outras métricas que não são providas, por exemplo, para o ambiente de Kubernetes, que tinham que utilizar métricas externas, há a possibilidade de utilizar Queda, que é uma aplicação que se coleta estes eventos, essas métricas externas, para poder fazer para poder pensar a escalada da aplicação. E quando se habla sobre a parte de data plan, aqui nós sempre temos o momento onde os pods estão pendentes, porque não há mais capacidade, não há mais node para poder gerenciar esses pods, e neste caso, se utiliza o cluster Outscale, que cria estes novos computos para poder receber estes pods e poder gerenciá-los. Aqui há uma diferença que já se empieza, que quando se utiliza o cluster Outscale, sempre temos o mesmo tipo de compute, sempre temos o mesmo tipo de escaladores. Quando se empieza a utilizar Carpenter, já tem um pouco mais de inteligência e já tem um pouco mais de capacidade de se utilizar diferentes cargas computacionais, diferentes famílias de computos, para que possa garantir o melhor, né? O melhor carga computacional, e também se tem uma otimização do custo. Então, como Carpenter funciona? Sempre iniciamos com o escalamento dos pods, né? Os pods têm a sua necessidade de crescer, de atender as cargas que se iniciam. Há estado inicial de pod que se ponga em pendente, e depois, utilizando a estratégia mais conhecidas como CAS, se criam a conexão com seu provedor de escalado da nuvem. Pode ser isso depende muito do provedor de nuvem. No nosso caso, nós tínhamos que se chama Autoscale Group em AWS, e se comunica, se conecta a uma API específica para se começar a criação de los computos, tá? Bem, o que faz Carpenter? Carpenter se conecta diretamente a necessidade de se criar os computos, eliminando, removendo, né, estas duas etapas. Então, é muito rápido com isto, porque não há necessidade de se conhecer as configurações de computo para depois se solicitar. Carpenter, utilizando apenas dois arquivos de configurações, que são Node Pool e EC2 Node Class. Temos aqui nome diferente, que são nomes antigos, que se pode ver em algumas documentações mais antigas, e que se chamavam provisões ou AWS Node Templates. Novamente, estes são nomes que se utilizam em AWS, mas seu provedor de cloud pode ter nomes diferentes. Depois disso, o que faz o Carpenter? Se consolida toda essa etapa de entender a necessidade dos pods, se há a leitura, né, desses dois arquivos que indicam as configurações necessárias, e então se comunica diretamente com a API de EC2 para criar estes novos node computers. Então, o que, como eu disse, utilizando, quando se utiliza CAS,
o que temos de diferente? Temos a necessidade de ter grupo específico de computadoras. Então, são a mesma instância, são o mesmo tipo de computador. Esse é um problema, porque nossas cargas de trabalho são diferentes. A necessidade de cada aplicação é diferente. Então, o que Carpenter faz para nós é encontrar a melhor opção de carga de computador que se pode rodar nossas aplicações rapidamente, né? E ter sempre o foco de de otimizar os custos. E neste momento, quando se utiliza o Carpenter, né? Temos esta estrutura, cara. Podemos ter uma estrutura que se cria os computadores em diferentes zonas de availabilidade para ter uma alta disponibilidade e não há mais um grupo que seja específico. Pode utilizar diferentes famílias de computador, diferentes tipos de cargas em Carpenter. Bem. Como instalamos Carpenter, né? Utilizando o Elm Chart, né, que é um empacotador de aplicações, nós podemos utilizar estes comandos diretamente para que ele crie todos os controles, todas as aplicações que Carpenter utiliza em nosso cluster Kubernetes. Em AWS, nós temos uma oferta que se chama EKS Auto Mode, que se utiliza em sua estrutura Carpenter também para ser este auto-escalado da parte de data plane automaticamente, totalmente gerenciado pelo AWS, e também outros add-ons que também podem ser utilizados. Bruno irá falar um pouquinho mais a respeito de EKS Auto Mode. Então, aqui é só uma introdução. Bem? Eu irei passar para o Bruno para falar sobre outras partes. Gracias, Edmar. Un instante. Ahora sí. Gracias, Edmar. Entonces, Edmar habló de cómo se trabaja Carpenter en su manejo, gerenciamiento, cómo podemos hacer el deployment con Carpenter para su entorno on-premise o otros más, pero también cómo puede utilizar un Carpenter manejado por la nube, en este ejemplo, por la nube AWS. Pero ahora vamos a hablar un poco más de cómo se trabaja Carpenter por debajo del capó. ¿Estás correcto? Behind the scenes. Entonces, por debajo del capó, ¿cómo Carpenter trabaja? Ese es un punto muy interesante. Muchas personas no saben cómo Carpenter trabaja, qué hace. Entonces, Carpenter básicamente trabaja con Kubescheduler. O sea, mirando los pods pendientes y después haciendo el escalado. Entonces, así que trabaja. Pero, Bruno, yo tengo un clúster o montones de clústeres Kubernetes que son muy dinámicos. ¿Cómo va a saber cuándo hacer, cuándo no hacer, cuándo aguardar, esperar, cuándo acelerar? Entonces, esto es un punto muy interesante. Nosotros cuando creamos, y hoy Carpenter es un proyecto de CNCF, pero cuando creamos, construimos un algoritmo llamado de Expanding Window Algorithm, que es todo un algoritmo que hace todo el manejo de la información de cuántos pods tiene, cuál es su carga de CPU, RAM, y también cuál es la carga que está ejecutando en su entorno. Cuántos nodos tienen, si sus nodos tienen carga disponible para ejecutar sus pods, si no tiene más. Entonces, basado en esas informaciones, el algoritmo va a hacer un cálculo basado en este algoritmo y hasta 10 segundos va a decidir si sigue adelante creando nuevos nodos. ¿Por qué 10 segundos? Porque si hace con 1 o 2 segundos, los otros pods pendientes que están a llegar pueden tener que aguardar más tiempo para hacer lo escalado. Entonces, no es interesante, no es eficaz. Entonces, cuando nosotros aguardamos hasta 10 segundos, podemos trabajar con lo que nosotros llamamos de bin pack. O sea, aguardamos todos los pods que tiene hasta 10 segundos. Si tiene montones, vamos a hacer el cálculo basado. Cuando dijo que vamos a hacer el Carpenter, sí, el algoritmo de Carpenter va a hacer
el cálculo matemático, entender, necesito de más 10 nodos. Perfecto, entonces ahora va a empezar la creación de esos 10 nodos. Pero va a empezar la creación de los 10 ¿cómo? ¿Basado en qué? Basado, como Edmar mencionó, en sus ficheros, sus manifiestos de YAML, que tiene node class, node pool y S2 node class. Acá S2 node class porque estamos hablando en nuestros ejemplos de AWS, pero podría ser cualquier otro entorno como Azure, como Google Cloud y otros más, ¿sí? Perfecto. Un punto muy interesante es que el enfoque de Carpenter es siempre reducir los costos. Esto es el enfoque de Carpenter. Pero no se hace solamente esto, ¿sí? Tiene otras funcionalidades adicionales que Carpenter trae, pero con enfoque en reducir los costos. Entonces siempre va a mirar cómo yo puedo hacer esto basado en las informaciones que tengo. Una cosa muy interesante que Carpenter va a hacer, va a empezar haciendo un manejo virtual. O sea, no va a crear en la verdad un nodo, va a crear un nodo virtual en su entorno para hacer todo el manejo, hacer una simulación y después de esto lanzar sus pods. Pero Bruno, si estoy hablando de un escalado muy rápido, esto es muy tiempo, no, hasta el máximo 60 segundos. Entonces la concepción, el algoritmo fue aprimorado desde hasta cuando fue lanzado, desde 2021. Ese algoritmo no consume Claro. recursos, o sea, Carpenter no consume casi nada, o sea, está súper optimizado. Sí, exactamente. Esto es la concepción. No consume, acá cómo puede ser tan rápido. Consume recursos de sus pods, de los pods de Carpenter, pero muy poco, sí. Exactamente por esto. Para no sobrecargar su cluster, su entorno. No, no solamente algoritmo, pero utiliza un algoritmo basado en nuestros algoritmos de seguridad. Entonces, por esto que utiliza un algoritmo que hace un cálculo matemático muy eficaz también. Por esto la velocidad y la carga baja de trabajo. Sí. Gracias por su pregunta. Entonces, otra pregunta que puede ocurrir. Bruno, yo tengo un nodo que no se puede bajar, porque estoy hablando también de creación de los nodos, pero Carpenter hace lo mismo para consolidación. O sea, para abajo y para cima, ¿sí? Si usted, para arriba y para abajo, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, un entorno con muchos nodos que están a tener una carga de trabajo ociosa, ¿correcto? Ociosa. Necesita hacer una consolidación. Carpenter va a utilizar el mismo algoritmo para hacer la consolidación. O sea, voy a mirar o que no es necesario, o que no hay necesidad más de tener y voy a bajar. Pero si tengo, por ejemplo, una tag, un metadato a respecto de do not disrupt, por ejemplo. No puedo disruptar, no puedo remover este nodo. Todo bien, Carpenter va a respetar también, ¿sí? Acá solamente un punto importante. Si usted está utilizando un nodo, por ejemplo, en la nube AWS de Spot, no va a respetar esto, porque Spot cuando pierde el retorno del cómputo, usted no puede manejar, usted no puede mantener esto, por cuenta de cómo se trabaja el servicio de Spot, ¿sí? Pero si usted tiene un nodo, por ejemplo, que no se puede remover, usted puede incluir una do not disrupt y Carpenter va a respetar. Acá tiene un ejemplo de utilización muy interesante. Usted puede utilizar Carpenter para life cycle de sus nodos. O sea, puede utilizar Carpenter para mantener mis nodos siempre actualizados. Entonces, Carpenter no solamente para reducir costos, pero también para ayudar su manejo de infraestructura. ¿Sí? Perfecto. Y también haciendo con toda que nosotros llamamos de graceful, ¿sí? De manera graciosa. O sea, drenando sus pods, creando un nuevo nodo, haciendo el escalado y drenando sus pods para que el consolidation sea con menos interrupción posible. Entonces, como nosotros hablamos, Carpenter hace mucho más do que apenas escalar, con enfoque en reducción de costos, pero también, como nosotros mencionamos, ayudando con la implementación de disponibilidad, seguridad y actualizaciones de su entorno. Y usted también puede utilizar Carpenter en conjunto con Queda, como Edmar mencionó. Queda, usted puede utilizar Queda, por ejemplo, para monitorear una cola que tiene sus mensajes y escalar basado en sus mensajes. Y usted puede utilizar Queda para monitorear su cola y Carpenter para escalar su cómputo, sus nodos en conjunto con Queda.
perfecto, no hay ningún problema. Por ejemplo, Bruno, a mí me encantaría hacer algo así en la nube AWS. Nosotros tenemos un blog post que habla exactamente sobre eso, queda en conjunto con Carpenter. Perfecto. Acá un ejemplo de cómo usted puede empezar a configurar, a definir sus patrones, sus estándares en Carpenter. Acá nosotros miramos un archivo, un fichero de Notebook, un manifiesto, un YAML de Notebook. Este YAML tiene la información, por ejemplo, de cuáles son las familias que voy a utilizar en AWS. Nuevamente, estoy hablando de Carpenter, ¿sí? Pero algunos ejemplos están basados en AWS, pero usted podría basar el mismo ejemplo en otra nube, ¿sí? O hasta mismo con KeyOps, por ejemplo, que maneja KOPS, ¿sí? Que maneja Kubernetes Vanilla On-Premise con KOPS, también tiene un Carpenter para KOPS, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, estoy incluyendo una información de las familias que quiero utilizar, porque eso es una cosa muy interesante para Carpenter. Cuanto más tipos de recursos de cómputo usted incluye, más fácil de Carpenter manejar y hacer el escalado. Porque si usted incluir pocos, por ejemplo, só tiene tres familias, pero acá tiene un operador muy importante, not in. O sea, no quiero size, o sea, tamaños de nano, micro, small. Entonces es interesante porque acá yo utilicé not in. O sea, no quiero esto, quiero todos los otros. Large, extra, medium, large, extra large, 2x large, 8x large y otros más. Entonces esto es muy interesante porque yo tengo un escopo de trabajo para Carpenter mucho mayor y esto hace un escalado de mayor también eficiencia. También la flexibilidad, como Edmar mencionó, trabajando en distintas AZs para alta disponibilidad. También puedo manejar arquitecturas diferentes. Esto es un punto muy interesante. Si usted desea reducir costos, usted puede, por ejemplo, utilizar arquitecturas ARM 64 para reducir los costos, ¿sí? Porque se reduce hasta 40% de los costos. Y también utilizar, como nosotros hablamos, Spot on Demand. Casi todas las nubes tienen lo mismo concepto. Spot son las cargas de trabajo, las instancias o servidores, cómputos que están ociosos y usted puede utilizar pagando muy más bajo, ¿sí? Pagando un precio muy más bajo, pero cuando no fue más ocioso, este cómputo va a volver. Entonces, muy interesante para escalar sus picos de trabajo. Y una cosa interesante también en Carpenter es que usted puede crear lo que nosotros llamamos de Mixed Mode de Pools. O sea, todas las veces que usted va a empezar con Carpenter, tiene que crear un node pool. Pero usted no necesita trabajar solamente con un node pool. Usted puede crear varios node pools. Usted puede crear un node pool específicamente para un entorno, para una carga de trabajo, para una aplicación. Usted puede crear dos node pools para hacer un mixed, que nosotros llamamos de weighted, porque usted puede basar en pesos también. O sea, usted puede crear un node pool con 60% y otro con 40%. Y hacer un escalado basado, por ejemplo, tengo safe plans, tengo un costo menor, tengo spot, entonces usted puede hacer un balanceo con sus nodos. Acá básicamente cómo Carpenter va a hacer la optimización. Entonces tenemos un ejemplo en AWS con los tipos de instancias, M5X Large para todos, pero nosotros acá miramos una cosa, ¿sí? ¿O qué tengo acá? Que es muy claro de mirar. ¿Cómo? Desbalanceado. Sí, tengo nodos que pueden recibir mucho ocioso, perfecto, mucho más cargas de trabajo, ¿sí? Pero tengo acá en mi YAML una configuración de consolidación, o sea, esto es definido basado en mi configuración de cuando tuviera vacío o underutilized. ¿Puedo cambiar eso? Sí, claro, puede cambiar para solamente cuando estiver vacío, por ejemplo, para no hacer la consolidación cuando estiver ocioso. Pero haciendo esto estoy con mucho más ventaja al respecto de los costos, ¿sí? Entonces acá va a hacer ¿cuánto tiempo? Yo puedo, por ejemplo, definir el tiempo de consolidación, por ejemplo, 1 hora. Entonces, a cada 1 hora voy a hacer una consolidación para este entorno, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Déjame cambiar acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Básicamente va a hacer la consolidación de los nodos después de 1 hora
con todos los nodos ahora consolidados en lo mismo. No va a remover los nodos antes de hacer el escalado. Va a crear los nuevos pods en los nodos que están existentes. Después que los pods estuvieran running, va a bajar los nodos que no son más necesarios, ¿sí? Pero también tengo el escenario donde los nodos, mismo haciendo la consolidación, mantienen una carga de trabajo ociosa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Carpenter puede hacer lo cambio de las instancias, del tipo de instancia. No necesito más de una M5X Large, por ejemplo. Ahora yo puedo hacerlo con una M5 Large. O sea, Carpenter también tiene la posibilidad de reducir el tamaño de la instancia. No solamente crear nuevas y descargar, poner abajo las instancias que estaban ociosas, pero también crear nuevas instancias de tipos diferentes. Otra pregunta muy interesante que nuestros clientes de comunidad nos hacen, que ¿puedo monitorear? ¿Puedo saber lo que Carpenter está haciendo en mi entorno? Sí, Carpenter crea por patrón, por default, métricas basado en Prometheus. O sea, si usted tiene un entorno con Prometheus Grafana, inclusive la comunidad tiene dashboards Grafana listos para usted empezar a utilizar en su entorno, ¿sí? Entonces usted puede empezar a traer las principales métricas, Node Clans y otros más. Node Clans es muy importante porque todas las acciones hechas por Carpenter crean un Node Clan. Es un fichero, un gem de configuración que trae todas las informaciones que son hechas por Carpenter. Puede hacer la modificación del cluster en tiempo real de la modificación. Sí, en tiempo real. Usted va básicamente conectar su Prometheus con las métricas que ya están en el formato de Prometheus y va a recibir en tiempo real. ¿Sí? Bien, para caminarnos para el fin, Edmar mencionó que usted tiene una forma de hacer esto manejado. O sea, no quiero instalar Carpenter, no quiero hacer la creación manual. Entonces, en la nube AWS hoy nosotros podemos hacer con Amazon EKS Alto Mode. Amazon EKS Alto Mode básicamente es un entorno con los data planes manejados, o sea, sus worker nodes también manejados. Y tiene los principales add-ons también manejados, no solamente gerenciados, pero actualizados por la nube AWS también. Y uno de estos es Carpenter, ¿sí? Entonces, usted básicamente cuando empezar a utilizar Alto Mode ya tiene dos node pools, uno para sistemas, para pods de sistemas, system pools, y otro para general purpose, o sea, para sus entornos. Pero si usted quiere crear nuevos node pools, usted puede crear sin ningún problema, siguiendo los mismos patrones de Carpenter Open Source, ¿sí? Porque es lo mismo Carpenter, ¿sí? Interesante. Como nosotros mencionamos, usted también puede reducir el tiempo de configuración, por ejemplo, porque tiene una necesidad muy específica de mantener un entorno de alta disponibilidad, criticidad y seguridad. Entonces usted puede reducir su tiempo de consolidación para manejar su life cycle de sus nodos, ¿sí? Entonces esto es totalmente manejable por su necesidad. Acá estoy mostrando una configuración de un node pool de alto mode. O sea, cuando yo creo Alto Mode en AWS, yo ya tengo un node pool llamado General Purpose listo para empezar a utilizar Carpenter. Y la optimización ocurriendo. Entonces, algunas personas preguntan, pero no configuré nada de Carpenter y ya estoy mirando una consolidación porque Carpenter con Alto Mode hace, EKS Alto Mode con Carpenter hace esto automáticamente. Perfecto. Bruno, me gustaría de empezar con Carpenter, pero entendí los conceptos, la estructura debajo del capó, pero ¿cómo yo puedo empezar? ¿Tiene algún blueprint, algún ejemplo o algo así? Tenemos entonces acá nuestros blueprints con ejemplos, todos estos ejemplos. Por ejemplo, a mí me gusta el ejemplo de on-demand edge spot para hacer un mixed. O sea, quiero utilizar Spot, pero solamente 10-20% y los otros quiero utilizar On Demand. Otro también que a mí me gusta acá, actualizar los nodos que tienen Drift. O sea, yo tengo una configuración acá, una AMI, una imagen desactualizada. Entonces también puedo hacer el replacement basado en una configuración de Carpenter. Entonces acá tiene un montón de blueprints que ustedes pueden empezar a utilizar, ¿sí? Una vez más, muchas gracias por su tiempo hoy. Por favor, haga conexión con nosotros. Acá tenemos nuestro correo, LinkedIn. Si necesita de
preguntar algo, tienen alguna duda, estamos a disposición para ayudarte. Y muchas gracias por estar con nosotros en la comunidad. Gracias.